para enviarle la clase a la doctora. Buenas tardes, segunda clase del posgrado de Derecho Laboral a Errejaydaños. Vamos a ser muy breves. Recuerden que cerca de la finalización del curso les vamos a estar enviando la planilla de asistencia para completarla. Nuevamente les pido por favor que ingresen al Zoom con nombre y apellido, porque es la manera de que todos los que estemos en el aula seamos los participantes del posgrado, ¿sí? Entonces, cerca de las 20, unos minutitos antes, vamos a tener la planilla. No se preocupen, no se pierdan nada de la clase, porque nosotros cerramos la clase y queda abierto el Zoom para que puedan completar la planilla, ¿sí? Recuerden que las preguntas las van haciendo en el chat, lo hacemos de esa manera, de manera escrita, para no interrumpir al docente, y al finalizar la clase se las transmitimos. Ahora sí le voy a dar el pase, como si fuera la tele esto, al director de este curso de posgrado para que nos presente hoy a la expositora de lujo como cada uno de los integrantes de este cuerpo docente. Juan, buenas tardes. Bueno, Verónica, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya se los anticipé en la clase introductoria que tuvimos anterior, donde explicamos un poco la metodología del curso, y le contaba a la doctora Cayuso en esta previa que teníamos antes de darle la admisión a todos ustedes, que había hecho referencia a esa obra que a mí me marcó como alumno, de la cual la doctora fue una de las autoras, y ahora cuando leamos el currículum, muy abreviado, porque la doctora nos ha pedido que procediéramos de ese modo, va a estar la referencia a esa obra señera, creo yo, para el derecho en cuanto al análisis mediante el método de casos. Tenemos el honor y la alegría de presentar hoy a una de las constitucionalistas más importantes que tiene el país, que es la doctora Susana Cayuso. La doctora Cayuso es egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, es especialista en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Siena, es profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, es profesora de posgrado en esa facultad y en muchísimas otras, ha sido directora del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la UBA, ha sido vicepresidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, es autora, coautora de esos libros que yo les refería a la clase pasada: Constitución y Poder Político, Constitución y Derechos Humanos, Constitución, Poder Político, Derechos Humanos, Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. Es autora de un libro que recientemente ha visto su segunda edición y que yo recomiendo especialmente, que es La Constitución Nacional Comentada, claves para el estudio inicial de la norma fundamental, y de numerosos artículos. Ha sido asesora de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Nación, ha sido asesora de la Convención Constituyente de la Constitución Nacional y de la Constitución de la provincia de Córdoba. Ha sido secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, titular de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ha sido declarada personalidad destacada de las ciencias jurídicas por la ciudad de Buenos Aires. Este breve currículum habla por sí solo, pero más habla por sí solo la actividad docente que ha tenido la doctora Cayuso, y que por eso yo tomé el atrevimiento de cursarle esta invitación para participar en un curso de daños laborales a una docente de esta jerarquía, porque además de esa calidad docente, creo yo que la distingue algo que es muy importante, y hacemos hincapié en eso todos aquellos que sentimos el derecho no como una mera abstracción, sino que lo sentimos en las personas de carne y hueso, que es su calidez humana. Y eso es entonces lo que nos enorgullece a nosotros, que una persona de esa envergadura jurídica tenga esa cercanía con todos nosotros, y ustedes lo van a poder ver hoy. Sin quitarle más tiempo a la doctora Cayuso, le cedo la palabra, aclarando que ustedes en la parte final de la clase van a tener habilitado el chat para hacer algunas preguntas, y los coordinadores van a dar lectura a las mismas. Doctora Cayuso, el auditorio es todo suyo, y le agradezco muchísimo que aceptara la invitación. Bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí, a la distancia, pero aquí. Y quiero agradecer a los organizadores del posgrado, y en particular y en especial a Juan, y a través de él a todos los que están trabajando en este posgrado,
realmente es un placer el haber sido invitada y, por supuesto, agradezco a Juan las palabras de presentación un poco exageradas. Pero bueno, entonces, la idea es que conversemos. Yo tengo acá mi reloj, voy a tratar de no excederme, porque una regla de juego es cumplir el plazo, y ver si dejamos un tiempo para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Yo dividí esta charla en 3 ejes temáticos: estructura constitucional, constitución y reparación integral o plena, y pistas jurisprudenciales. Me he hecho un borrador porque esto me ayuda a no excederme en las consideraciones. Empecemos con la estructura constitucional. Y la primera pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Constitución Nacional? Alguien me podrá decir, bueno, profesora, un poco obvio. Yo pienso que no. Yo pienso que es necesario formular y volver a una nueva mirada de la Constitución Nacional. No nueva porque voy a modificarla a través de mi mirada, sino nueva para darle a la Constitución el valor que tiene en la organización nacional. Que yo entiendo, pueden estar en desacuerdo conmigo, por supuesto, que lamentablemente los últimos años de la Argentina han mostrado un fracaso, pero no de la Constitución. Esto es lo que yo quiero rescatar, no de la Constitución, sino del modo de ejercer el poder que estructura la Constitución. Y voy a empezar con una frase de Juan Bautista Alberdi. Alberdi decía: la Constitución es la carta de navegación. En las borrascas, en los malos tiempos, en todos los trances difíciles, se tendrá siempre un camino seguro para llegar a un puerto de salvación. Basta volver los ojos a la Constitución y seguir el camino que ella traza para formar el gobierno y para arreglar su marcha. Y también dice Alberdi, del brazo que sirva de instrumento de ejecución, pero que nace de la propia Constitución, y por ello ni él mismo puede contradecirla. Supondrán que voy a encarar de algún... Yo tengo muchísimo respeto por Alberdi, también creo que hay que volver a Alberdi. Yo voy a tratar de hablar de la estructura constitucional desde el deber ser. Esto es lo que pretende la Constitución. Si fracasamos al ejecutarla, como dice Alberdi, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a recordar, con la mirada de hoy, algunas de las peculiaridades que tiene esa Constitución. Porque tengo la impresión que la sociedad argentina o las desconoce o las olvida rápidamente, de acuerdo a los intereses que están en juego. La Constitución estructura una forma representativa republicana. Esto significa que republicana está calificando la forma de gobierno. No es cualquier democracia, sino que es una democracia representativa republicana con todas aquellas características que ustedes y todos recordamos de lo que implica vivir en una república. Esto es, me guste o no me guste, esta es la forma democrática
que organiza el texto constitucional. Si me gusta o no me gusta, tendríamos que reunirnos en otra oportunidad y trabajar entonces otros argumentos y otros contraargumentos. La forma de Estado es federal. No se rían, es federal. ¿Y qué significa? Recordemos qué significa federal. Federal significa que se organiza con más de 2 centros de creación de normas. Por lo menos con más de 2 centros de creación de normas. La Constitución es una norma jurídica, operativa y vigente. Está en el vértice de la pirámide jurídica y está blindada por el principio de supremacía. Ustedes dirán, también obvio, profesora. No, no, porque me parece que esta nueva mirada constitucional nos tiene que hacer preguntarnos si efectivamente estamos convencidos que es una norma jurídica, operativa y vigente. Yo tengo mis dudas en orden a la respuesta, pero esto es una pregunta para cada uno de ustedes. El ordenamiento infraconstitucional deriva del texto constitucional. Es un derrame que hace el texto constitucional, en términos de la propia Constitución, a lo que llamamos el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Por esa razón, paréntesis, estoy en desacuerdo con este concepto de constitucionalización del derecho privado. Esto es un concepto cuanto menos confuso, por no decir erróneo. No hay otra alternativa que las normas infraconstitucionales sean la consecuencia razonada y racional del mandato constituyente. De todas formas, en algún momento, en la propia Facultad de Derecho, y era un decano, dijo que la norma fundamental del sistema era el Código Civil. Esto, por eso digo que hay cuestiones que hay que reformular, repensar y repreguntarse. Ahora, este ordenamiento infraconstitucional, derivación del texto constitucional, está integrado, ese conglomerado que implica la Constitución, por reglas, valores y principios. Ahora vamos a volver y lógicamente ustedes irán más o menos enlazando de qué manera luego esto va a traducirse en los fundamentos constitucionales de la reparación justa, integral o plena. El diseño constitucional, recuerden que reposa, diría yo, sobre 2 pilares. Un reconocimiento de declaraciones, derechos y garantías ampliado a partir de la reforma del 94, no podemos extendernos en esto, cuyo objetivo, yo no estoy diciendo que se haya cumplido, todo lo contrario, pero sí tengo que sostener que el objetivo de esa primera parte de la Constitución no es otra cosa que el goce efectivo de los derechos fundamentales. La máxima satisfacción, por supuesto, teniendo en cuenta la persona como centro del sistema, que hoy va a ser denominado el principio pro homine, pero que siempre estuvo en la Constitución. Cuando hablo de derechos fundamentales, receptados y protegidos en esta primera parte de la Constitución, yo prefiero denominar los derechos fundamentales para significar que son todos aquellos derechos positivados. ¿Por qué? Porque yo no participo de la idea de jerarquía constitucional de derechos.
yo estoy con el grupo de colegas que entiende que los derechos tienen todos la misma jerarquía. Lo que ocurre es que en el conflicto concreto, en ese análisis o equilibrio, va a predominar uno sobre otro, pero que conformes la regla, los valores, los principios que están involucrados en el conflicto concreto. Esto me permite comprender algo que a veces parece complicado. No hay una sola respuesta posible al conflicto. Pero el operador jurídico constitucional tiene la obligación de, buceando el texto constitucional, encontrar la mejor respuesta posible conforme las variables del conflicto concreto. Decía, derechos fundamentales positivados en el texto constitucional o que nacen en forma implícita de aquellos que están reconocidos en forma expresa. En la segunda parte, se nos empieza a complicar. La segunda parte es la organización y distribución del poder basados en principios básicos que son, y que no están pasados de moda, la división de poderes, la regla de la especialidad, los controles inter e intraórganos, el balance y ejercicio de facultades. Y nos aparece, no voy a profundizarlo, pero sí viene bien recordarlo, porque nos lo ha recordado la Corte Suprema hace menos de 10 días, que en esa distribución del poder encontramos facultades propias y exclusivas del gobierno central, facultades propias y exclusivas de las provincias en el marco del Estado federal y facultades concurrentes. ¿Cuál es el sentido que tiene esta estructura del poder en el marco constitucional? No es otra que establecer garantías en el ejercicio del poder que permita asegurar la satisfacción y goce en la mayor medida posible de los derechos fundamentales. Este es el sentido. Por eso es democrática, representativa, republicana. Funciona como una garantía para la vigencia de los derechos fundamentales. Ahora, después de describir así muy sintéticamente o de recordar, sí también hay que asumir que el texto constitucional presenta permanentemente conflictos y tensiones, enfrentamientos. Y entonces pareciera que también esa segunda parte, la organización del poder, está pidiendo hoy, en esta mirada del 2021, un diálogo institucional. Un diálogo institucional entre los poderes constituidos que necesariamente tiene por objeto, o debería tener por objeto, lograr la mayor efectividad en el goce de los derechos reconocidos. Porque si no, no estamos en presencia de una norma jurídica operativa y vigente, sino simplemente estaríamos en presencia de un pacto político, una declaración política, que en lugar de estar en el vértice del ordenamiento jurídico, queda por abajo del poder político. O sea, el poder político no se siente condicionado por esta estructura constitucional. El poder político entiende
que está por encima de la Constitución Nacional. Este no es el sistema en el que se enrola la norma fundamental, lo que no significa que haya sido la práctica jurídica política en la Argentina durante los últimos 80 años. Son distintas variaciones. Entonces, este diálogo institucional me parece a mí que hoy es el desafío más grande para la vigencia de un Estado constitucional de derecho. Y por supuesto, en esta estructura de poder que establece la Constitución, es vital el tipo de controles que hay. Y rápidamente señalamos, recuerden, el vertical, que tiene que ver particularmente con la participación ciudadana traducida a través del voto, y a partir de la reforma del 94 con una serie de institutos de semidirecta, que por supuesto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Son malos en sí? No. El único responsable de darle una reglamentación razonable y racional era el Congreso, y no cumplió con el mandato constitucional. Y luego el control horizontal, donde aparece, comienza a jugar esta compleja relación de controles entre los distintos poderes constituidos. Los principales responsables de la búsqueda de una respuesta que satisfaga en el mayor proporción posible el goce de los derechos es sin duda el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional. Insisto con esto porque suele olvidarse esto en la estructura organizacional. ¿Por qué? Es razonable que así sea. Es lo que quiere el mandato constituyente, porque son los órganos representativos de la voluntad popular por excelencia. Y luego viene el Poder Judicial, que yo diría que es una estructura de poder creada y armada a través de lo que sería una elección indirecta, pero es la última, o sea, debería ser la última instancia, que tiene el instrumento del control de constitucionalidad. Pero los primeros obligados, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Esta rápida paseo o tránsito por la estructura, lo que quiero resaltar es la Constitución Nacional establece un modo de ejercer el poder. Esto es lo que tenemos que preguntarnos si aceptamos. Nosotros en particular y la sociedad en general. A mayor concentración de poder, mayor riesgo. Para el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, mayor debilitamiento del sistema republicano, mayor necesidad de controles. Sin duda, la vigencia de la Constitución, o la clave para la vigencia de la Constitución, es la interpretación. Es la clave y es uno de los problemas centrales. Esto está dirigido al operador jurídico constitucional e infraconstitucional. Y como decía antes, esto implica que al acercarse a la Constitución nosotros rescatamos, tenemos que visualizar, tenemos que trabajar con reglas, valores y principios. Y hoy, si ustedes se ponen a pensar, o sea, el trabajo de campo en el conflicto, me parece que nos está mostrando que esas tensiones jurídicas constitucionales de pretensiones enfrentadas o de derechos fundamentales enfrentados, en realidad es un conflicto de principios, lo que hace mucho más difícil la tarea para el operador
constitucional e infraconstitucional. Ustedes recuerdan que, o por lo menos el alcance que yo le doy al término principio, siguiendo en esto a Robert Alexy, pero de una forma más sintética, los principios son mandatos de optimización. Esto lo van a ver cuando veamos algunos de los estándares que ha formulado la Corte Suprema cuando se trata de bordar lo que interpreta como reparación integral plena o justa. Por eso lo traigo, por eso lo quiero trabajar en este momento. La Constitución no es todo o nada. Si uno hace esa interpretación de la norma constitucional, la respuesta en un porciento altísimo no va a ser satisfactoria. Entonces, los principios son mandatos de optimización que requieren obtener la máxima satisfacción de los derechos involucrados, considerando las múltiples variables fáctico-jurídicas en el conflicto, en el caso concreto. Es fácil decirlo, es complicado analizarlo en el conflicto. Pero es un mandato de optimización, no es un mandato imperativo. Por eso tiene más trabajo, pero esta es la clave de la encarnadura constitucional hoy. Entonces, como pongo mi acento y parto del presupuesto, en mi caso, que la tensión y el conflicto me está mostrando que en general tengo conflicto de principios, me tengo que preguntar si tengo dentro del texto constitucional herramientas que me estén permitiendo transitar esto, o sea, herramientas que sean garantías, que a su vez me permitan trabajar de una manera objetiva la problemática de los principios. Y me refiero, en este caso, esto alcanza a los tres poderes del Estado. Después, si quieren, lo vemos especialmente la problemática con el Poder Judicial, que es norma concreta para el caso concreto. Pero se aplica a los tres poderes del Estado. Entonces, para analizar esta problemática, recordemos esto, que también a veces nos lo olvidamos. Primero, los derechos reconocidos en el texto constitucional no son en su ejercicio absolutos. Son en su ejercicio relativos. Esto es una norma original de Alberdi, es el artículo 14 de la Constitución Nacional, porque somete el goce de esos derechos a la reglamentación de la ley. Voy a entender ley hoy en sentido amplio, porque si no quedarían afuera los DNU, cosa que está absolutamente alejada de mi mirada constitucional. Esta configuración del 14 se complementa con la segunda parte del 19, donde vuelve a aparecer la ley. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. 14, 19, e incorporamos el 18. Para que no se inquieten, porque generalmente se inquietan cuando hablo solo del 14 y del 19. Y esta amalgama de artículos va a dar lugar a lo que conocemos como principio de legalidad. Sin embargo, y es original de Alberdi, con una pequeña modificación en la redacción, esta limitación a la que están sujetos los derechos y que hacen que un principio constitucional sea que son de ejercicios relativos, está limitada a su vez por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Un artículo que ha sido olvidado.
durante mucho tiempo. Ahora lo viene rescatando la Corte a partir del 2003 de una manera bastante evidente, con lo cual me voy a quedar con la tranquilidad que ustedes no crean que yo estoy inventando. Entonces, este artículo 28, cuya palabra clave es alterar, ¿qué es lo que quiere decir ahí Alberdi? So pretexto de reglamentar, no me altere el derecho, no me lo desconozca, no me lo limite más allá de lo razonable. El artículo 28 encierra el principio de razonabilidad y apunta al contenido de la norma. Insisto en esto porque cuando empiecen su trabajo de campo en este posgrado, van a verificar, o bueno, una de las consignas sería, verifiquemos de qué manera está trabajando la jurisprudencia en general, la Corte en particular, estos dos principios, legalidad y razonabilidad. El de razonabilidad apunta al contenido sustantivo de la toma de decisión. Cuando digo toma de decisión me refiero, no importa la naturaleza de la toma de decisión, acto de autoridad, ley, decreto, sentencia. No voy a explayarme en esto, después si tienen alguna duda lo clarificamos. Ahora, la relación entre el 14, el 18, el 19 y el 28 conforma lo que los constitucionalistas llamamos una garantía constitucional amplia e innominada. Garantía constitucional amplia e innominada del debido proceso legal. Debido proceso legal al que ingresamos por la Constitución, porque suele pasar, y a lo mejor ustedes tienen la experiencia, que cuando uno pregunta por el debido proceso legal, solo y exclusivamente mencionan el artículo 18. Es un error conceptual, importante y serio. El debido proceso legal no tiene norma que lo denomine así, pero el debido proceso legal, como garantía amplia, tiene dos aspectos. El debido proceso legal adjetivo y el debido proceso legal sustantivo. El debido proceso legal adjetivo, principio de legalidad. ¿A qué apunto? ¿Qué estoy mirando? Órgano, facultades, competencia, proceso, procedimiento. Ahí está el 18. Cuando hablo del debido proceso sustantivo, ¿a qué estoy apuntando? Al contenido de la toma de decisión. A esa relación, vamos a pensar en una ley, después lo podemos trasladar a otros actos o tomas de decisión de otra naturaleza. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en el contenido de la ley y en esa relación que debe haber entre medios y fines, entre fines que persigue el legislador y los medios que elige para satisfacerlos. Fíjense que durante muchos años, tampoco tendríamos tiempo ahora, pero lo pueden verificar ustedes, pareciera, y de esto es también corresponsable el Poder Judicial en general y la Corte en particular, porque es una de las cabezas de los poderes del Estado, pareciera que durante un tiempo este análisis constitucional se cortaba en el principio de legalidad. Me bastaba, o les bastaba, pretender justificar que es órgano, competencia, proceso, procedimiento, para legitimar el contenido de la toma de decisión. Esto se ha ido modificando de una manera
que a mí me parece alentadora, y sobre todo a partir del 94. Algunos creen que la Constitución Nacional nació en 1994 con el 75, inciso 22. Incluso los jueces creen eso también. No. La Constitución tenía en esa interpretación de sus normas toda la herramienta necesaria para dar respuestas medianamente racionales y razonables. Por supuesto que el 75, inciso 22, ha sido de ayuda, ha complementado esta interpretación. Este principio de razonabilidad del que hablábamos, que apunta al contenido, tiene a su vez, yo lo planteo así, pueden, digamos que puedo tener colegas que no estén de acuerdo, yo para entenderlo, y porque además me parece que es un poco la línea que ha preferido seguir la Corte, ese principio de razonabilidad, que no es otra cosa que la interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisión, porque tengo que ajustarme a los límites constitucionales, tiene 3 subprincipios. El de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Simplemente, no puedo profundizar esto, pero me interesa que lo tengan presente porque lo van a ver en los fallos. Idoneidad es que el medio que se elige sea o permita responder satisfactoriamente al fin que me propongo. Pero no es suficiente. No me puedo quedar en ese nivel de análisis, porque eso no me permite trabajar una herramienta objetiva que convenza sobre el cumplimiento del debido proceso legal. El segundo subprincipio es la necesidad, que es donde todavía hay mucho para trabajar, sobre todo al Congreso, que no sé si se enteró, pero bueno. Entonces, la necesidad significa, es idóneo, puede ser idóneo, pero con la necesidad tengo que empezar a trabajar. ¿Es el único modo que tengo? ¿Tengo medios alternativos menos intrusivos de los derechos fundamentales que estoy limitando a través de esta toma de decisión? ¿Tengo medios alternativos? ¿Cómo juega el interés del Estado? ¿Cómo hago el análisis entre logro el fin y lo puedo lograr con medios menos intrusivos de los derechos fundamentales? Y el último es la proporcionalidad, que podría sintetizarlo diciendo que tiene que ver con ventajas y desventajas en la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos probar, si hiciéramos un trabajo de campo, satisfacción alta, media y baja. Pareciera que el objetivo que yo tengo que lograr es que la proporcionalidad, esté en el nivel medio, como manera de conciliar las pretensiones que provocan la tensión o el conflicto. Esto me lleva a señalar que hoy pareciera que la clave está en desprenderse del juicio de invalidación de normas, como que parecía que era el objetivo único del control de constitucionalidad cuando llegamos al Poder Judicial, para centrar nuestro trabajo en lo que es el juicio de ponderación.
porque necesariamente trabajar la razonabilidad me está obligando a ponderar, a equilibrar. Esto lo relaciono con aquello que dije de no participar de la idea de jerarquía de los derechos, sino todo lo contrario, todos tienen igual jerarquía. Lo que ocurre es que le voy a dar protección preferida a uno u otro de acuerdo al conflicto que tengo que resolver. A partir del 94 tenemos el 75, inciso 22, que como tan magníficamente describía Germán Vidal Campos, es el bloque de constitucionalidad que requiere una interpretación integradora y que al control de constitucionalidad en términos de Estado constitucional de derecho interno, Constitución Nacional, le tenemos que sumar el control de convencionalidad. Siempre primero el de constitucionalidad en el marco del derecho interno. En este contexto, tengo que ubicar el conflicto, el alcance, el concepto de reparación integral, plena o justa. Fíjense, mi primer pregunta o interrogante es, ¿cómo determinar lo integral, lo pleno, lo justo? No puedo tener una descripción en abstracto del alcance de estos conceptos, porque de lo contrario, como dicen los españoles, me voy a cargar algún derecho de garantía. Ya aquí tengo un problema. Aquí esto me muestra que yo estoy trabajando con principios. Por supuesto, no estoy diciendo que no haya una norma, no, pero cuando analizo no solamente el pedigrí de la norma, sino el contenido de la norma, empiezo a preguntarme qué es integral, plena, justa, ¿qué es justo? ¿Qué es lo justo de cada uno? Busqué en el diccionario, ¿no? Y tenemos, reparar es sinónimo de arreglar, enmendar, corregir, remediar, desagraviar, satisfacer. Integral pareciera, según dice el diccionario, comprende todos los elementos o aspectos de algo. No sabemos el algo, pero sí sabemos que comprende todos los elementos y aspectos. Y plena, algo pleno o plena, significa completar, ocupar parte central o más intensa de algo. Primer pregunta, la dejo como tarea para el hogar. Hay una diferencia entre hablar entre reparación integral y plena. Y no les cuento si utilizo justa. Muy bien. ¿Qué otro problema tengo? La Constitución Nacional no tiene una norma expresa que define lo que entiende por reparación integral. Es uno de esos conceptos que se van a construir por la relación entre las normas constitucionales. Por supuesto, acercándose de buena fe al texto constitucional. Esto es, el concepto de reparación va a surgir del juego armónico de diversas normas constitucionales que van a dar los fundamentos necesarios para poder concluir que constituye una garantía necesaria de protección ante la afectación de derechos fundamentales reconocidos, bajo el paraguas del principio pro homine. Rápidamente empezamos a señalar. Preámbulo, que normalmente se lo olvidan.
¿Qué dijo la Corte sobre afianzar la justicia? Dijo que es un valor, que es un principio y que por lo tanto es un mandato constitucional destinado a darle satisfacción. Piensen que sirve a la definición que hemos dado de principios en el marco de Robert Alexis. ¿Qué dijo además la Corte cuando lo usó? Y lo usó por primera vez, le permitió que el operador pudiera trabajar con el preámbulo, ligándolo a otras normas constitucionales, lógicamente. También incorporó en ese fallo cuál era la interpretación más adecuada al texto constitucional cuando se encontraba o nos encontrábamos frente a la tensión de derechos fundamentales. Y se enroló en la interpretación armónica e integradora. Conclusión: no puedo interpretar en forma aislada las normas constitucionales. Y además habló de algo que es el resultado valioso o disvalioso de la decisión. En este caso se refería a una sentencia judicial. El fallo es Zaguiridip, seguramente todos lo conocen, pero es un fallo muy esclarecedor. Esto es independientemente de si nos gusta o compartimos el resuelvo de la Corte en el caso concreto, pero nos está dando pistas que son aplicables a la reparación integral. De hecho, después en uno de los fallos vamos a ver cómo recurre al preámbulo. Luego, artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional. Derecho de propiedad. Uso y goce del derecho de propiedad. Con el concepto amplio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio en el caso Bourdieu, que es todos los intereses apreciables que se puedan poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos, a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo. El artículo 14 bis, protección del trabajo, protección de la familia, protección de la ancianidad. El artículo 16 y el 75-23. Me parecen importantes. El artículo 16, recuerdan ustedes, el principio de igualdad ante la ley, que tuvo una serie de, diría yo, discusiones, porque durante mucho tiempo, tampoco puedo desarrollar esto, la Corte Suprema lo acotaba a lo que nosotros denominábamos una igualdad formal. Pero la reforma del 94 incorpora el 75, inciso 23, que se refiere a acciones positivas del Estado para asegurar la igualdad de oportunidades y el goce efectivo de los derechos fundamentales. Recuerden que estoy transitando todas estas normas constitucionales para configurar el núcleo interpretativo de una reparación en términos de integral, justa, plena. El artículo 19, seguramente es el más famoso del grupo, pero no es el único, no es el único. Y ya van a ver ustedes que en los fallos están mencionados preferentemente el 19 por esto del principio general de no dañar a otro. Pero no es la única norma constitucional. El artículo 28,
el principio de razonabilidad, la prohibición de alterar los principios, derechos y garantías constitucionales mediante leyes que reglamentan su ejercicio. Si no aplico el debido proceso legal sustantivo en cada oportunidad que tengo que resolver el alcance de una reparación, la consecuencia es la alteración de los derechos que trato de proteger. El artículo 33 de la Constitución Nacional, los derechos no enumerados, que en su momento fueron, es un artículo que ha sido invocado para situaciones en las que no se encontraba que hubiera una norma constitucional expresa que mágicamente me resolviera el problema. Después de la reforma del 94, el artículo 41, donde expresamente cuando habla de un ambiente sano, habla de que el daño ambiental genera la obligación de recomponer, no lo encontramos tan claramente dicho en las otras normas. En las otras normas estamos trabajando con principios a los que le tenemos que dar un contenido. En el 75, inciso 22, voy a señalar una serie de normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que lógicamente nos ha complementado las normas constitucionales a los efectos de trabajar la reparación del daño. En el artículo 4, el derecho a la vida. En el artículo 5, el derecho a la integridad física, psíquica y moral. En el artículo 11, protección de la honra y de la dignidad, injerencias arbitrarias. Derecho a la privacidad, primera parte del 19. Artículo 17, protección de la familia. Artículo 21, derecho de propiedad, use y goce. Nadie puede ser privado de sus bienes excepto mediante indemnización justa. Utiliza el término justa. Hay que darle un contenido. No podemos definir a priori qué es justo si no tengo el conflicto concreto y las variables a considerar. El artículo 8.1 y 25, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, plazo razonable. El 26, desarrollo progresivo que da lugar al principio de progresividad. Fíjense que es un concepto jurídico constitucional abierto. Voy a tener que darle encarnadura si es que quiero encontrar una respuesta razonable. Y ya en el artículo 63, cuando se refiere a las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla de reparación de las consecuencias y pago de indemnización justa. Y en el 68, ejecución de indemnización compensatoria. Vamos a ver, también muy escuetamente, qué alcance le ha dado la Corte Interamericana a 2 o 3 estándares en esta materia. La Corte Interamericana ha entendido, los bienes pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende cualquier objeto inmaterial susceptible de valor, y que la justa indemnización debe proveerse en términos suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida. Fíjense el juego del derecho de propiedad y el alcance también amplio
del concepto de propiedad. La indemnización tiene naturaleza compensatoria, no punitiva. La indemnización comprende los daños y perjuicios materiales y el daño moral. El daño material emergente está constituido por las consecuencias patrimoniales que derivan directamente de la violación del derecho, y el perjuicio por el lucro perdido, una expectativa cierta que se desvanece como consecuencia de la violación cometida. También se ha referido al lucro cesante, equivale al monto de los ingresos que las víctimas o sus sucesores reciban a lo largo de su vida laboral, si no hubiese ocurrido la violación de sus derechos y que es variable según las circunstancias del caso concreto. Ahí está nuevamente como el estándar no es absoluto, es relativo. Por supuesto, después tenemos el protocolo de San Salvador, no me voy a extender en esto, donde, referido a los DESC, evidentemente establece una serie de parámetros que van en línea con lo que acabamos de mencionar del texto constitucional y además con el principio de progresividad. Vamos a ver ahora, de la manera más rápida posible, algunas pistas jurisprudenciales. Yo después voy a pasar este listado de fallos que seguramente todos conocen, pero cuando uno los sistematiza a veces resulta más sencillo. Fíjense que el primero que quiero señalarles en esta materia es del año 86. Es el fallo Santa Coloma, fallos 308-1160. Simplemente, el único que habla de reparación integral, expresamente, que utiliza ese concepto, es el procurador, que en ese momento era Octavio Gauna. En uno de los considerandos, la Corte dice que al fijar, refiriéndose a la sentencia que está revocando, ¿no?, que al fijar una suma cuyo alegado carácter sancionatorio es por su menguado monto meramente nominal, y al renunciar expresamente y en forma a priorística a mitigar de alguna manera, por imperfecta que sea, el dolor que dice comprender, la sentencia apelada lesiona el principio que tiene raíz constitucional en el artículo 19 de la Ley Fundamental y ofende el sentido de justicia de la sociedad, cuya vigencia debe ser afiatada por el tribunal dentro del marco de sus atribuciones y en consonancia con lo consagrado en el preámbulo de la Carta Magna. Que asimismo no figura entre las potestades de un Estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. Estamos en el año 86. Vamos a ir rápidamente, todavía estoy en mi tiempo. Algunos son simplemente extractos, por supuesto, porque es imposible. Vamos a tomar, por ejemplo, Aquino, lo conocemos todos. El artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación. Ahí tienen una regla en relación con la normativa que hemos mencionado. De Aquino también. El valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral
de los valores materiales y espirituales, unidos indescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe al menos tender la justicia. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu, insusceptibles de medida económica, integran también aquel valor vital de los hombres. Recuerden que hay un concepto que desarrolla la Corte de los Estados Unidos y que la Corte Argentina ha utilizado en alguna ocasión, que es aquello que se denomina el propio proyecto de vida, ¿no? O sea, como una libertad preferida dentro del sistema a la que hay que darle un contenido determinado en el conflicto concreto. Aquí no. La integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable. El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico, y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Fíjense que son todos estándares que están en relación con esta visita constitucional que nosotros hemos realizado. El trabajo humano se apoya en principios de cooperación, solidaridad y justicia, normativamente comprendidos en la Constitución Nacional. Recuerdan que aquí no es la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo, ¿verdad? Entonces dice, la ley ha negado a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador frente a supuestos regidos por el principio de no dañar a otro, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación seguidos por nuestra Constitución Nacional, que no deben cubrirse solo en apariencias. Evidentemente, son mensajes concretos, en este caso al legislador. El artículo 14 bis, ahí está, hablamos de él, de la Constitución Nacional, no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores sujetos de preferente tutela constitucional, tutela judicial efectiva. La manda constitucional del artículo 14 bis se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22. Lo que decíamos del 75-23, las llamadas obligaciones positivas de los estados ponen en cabeza de estos el deber de garantir el ejercicio y disfrute de los derechos de los individuos en relación con el poder y también en relación con las actuaciones de terceros particulares. Si se trata de establecer reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso, control interórganos, es hacerlo en el sentido de conferir al principio del artículo 19 toda la amplitud que éste amerita y evitar la fijación de limitaciones que en definitiva implican alterar, lo coloca entre comillas, recuerden es la palabra clave del 28, los derechos reconocidos por la Constitución Nacional en el artículo 28.
La dignidad de la persona humana constituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional. La justicia social es la justicia por medio de la cual se consigue o se tiende a alcanzar, o se tiende a maximizar, a alcanzar el bienestar, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad. Por aplicación del principio contenido en el artículo 19 de la Constitución, no debe resultar precisamente el trabajador, acá hace la ponderación, sujeto de preferente tutela constitucional, quien pueda verse privado, en tanto que tal, de reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laborales. ¿Recuerdan Bisotti? Bisotti es el límite del 245 a los efectos de indemnizar la interrupción de un despido sin causa. Fíjense lo que dice la Corte. Si bien no hay dudas en cuanto a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos de determinados objetivos, entre otros celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquellas. Si analizamos este estándar hasta acá, fíjense que está hablando de medios afines perseguidos por el legislador. No los descarta como alternativa de reglamentación. Y agrega, si el propósito del instituto es reparar, ahí viene otro objetivo del legislador, la modalidad que se adopte debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la pretensión. Este es un estándar, es solamente el extracto de un estándar, por supuesto, donde se ve clarísimamente cómo está trabajando con el debido proceso legal sustantivo. Yo sé que a lo mejor ahora, al leerlo yo y escucharle a ustedes, no les queda ni les resulta tan evidente, pero cuando vuelvan al fallo, es una pauta clarísima de la aplicación del debido proceso legal sustantivo. No descalificando al legislador, diciéndole cuáles son los límites de ese régimen que él ha creado o que ha ideado y con los propósitos que tiene finalmente esa decisión. La Constitución Nacional asume el carácter de una norma jurídica que en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un derecho humano. Los derechos constitucionales tienen un contenido que proporciona la propia Constitución. Este es un estándar para analizar. Al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no puede obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquel, al derecho, toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Voy a tratar de...
Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio a los fines de determinar. Ahí está individualizando las variables de la tensión, ¿no? Del conflicto. Dice, disminuirlo en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termine incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor. Significaría, asimismo, un olvido del artículo 28 de la Constitución Nacional. Vamos a... Hay varios más, pero vamos a tratar... Voy a saltear algunos para que no se haga tan extenso. En Calderón de Loiza, es un fallo poco conocido, la Corte adhirió al dictamen de la Procuradora, dice, corresponde dejar sin efecto la sentencia que confirmó el monto de condena fijado en concepto de indemnización por muerte por enfermedad contraída en ocasión del trabajo, extendiendo la responsabilidad a las empresas demandadas y a la aseguradora de riesgo de trabajo, si al desestimar el planteo de la actora por razones meramente formales, dejó sin respuesta la impugnación concreta que se apoyaba en el principio pro homine, en la afectación del derecho a la salud, a la vida, a la integridad psicofísica, a la protección integral de la familia, en el derecho de propiedad y en la reparación integral del daño. Y dejó firme un pronunciamiento que, con particulares apreciaciones, fija un monto indemnizatorio que no se corresponde con los criterios delineados por esta Corte en otros precedentes. Finalmente, es interesante Rodríguez Pereira, es un fallo particular de la Corte y es interesante porque, no sé si recordarán, que ahí llega la Corte cuestionándose una supuesta declaración de oficio de inconstitucionalidad en la instancia de grado, toda vez que aparentemente el actor no había invocado en forma expresa la inconstitucionalidad de la ley. En este caso estamos en el régimen, ya lo voy a contar rápidamente, de resarcimiento en el ámbito militar. Es interesante por dos cuestiones. Tal vez una excede el marco específico, pero yo entiendo que no. Porque ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte va a revisar los argumentos de las partes a lo largo del proceso para de alguna manera concluir, porque lo pone como un requisito para la famosa declaración de oficio de inconstitucionalidad, para concluir que del análisis de los autos surge que durante todo el proceso estuvieron las partes discutiendo el alcance, la reparación, si era una reparación integral, si era una reparación plena, si satisfacía racional y razonablemente el daño que provocaba aplicar un sistema que daba un resultado disvalioso.
Es interesante para entender qué es esto de la inconstitucionalidad de oficio, porque está indicando que las partes, no importa la mención formal de la inconstitucionalidad pero sí tiene que surgir de argumento contra argumento, que he estado discutiendo constitucionalmente los derechos en juego. Dice, la violación del deber de no dañar a otro genera la obligación de reparar el menoscabo causado. Y tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecta en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y o en sus derechos o facultades. Reparación que debe ser integral. Fíjense, por eso es interesante. Vimos varios que hablaba de justa, acá habla de integral, y que no se logra si los daños subsisten en alguna medida, ni tampoco si el resarcimiento derivado de la aplicación de un sistema resarcitorio especial o producto de utilización de facultades discrecionales de los jueces, límite, hacia adentro, interórganos, resulta en valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible. Es un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional confiere rango constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 7522, incorpora sus disposiciones al derecho interno y por consiguiente habilita la aplicación de la regla interpretativa formulada por la Corte Interamericana que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad y que por otro lado impida a estos mismos tribunales ejercer similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango. Bueno, yo creo podría seguir. En el caso Ontiveros, y con esto voy terminando, el principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución Nacional. Esta es una de reglas, hay otras, del voto que hace mayoría, que es el de Maqueda y Rosati, porque Lorenzetti se pronunció por su propio voto, pero en coincidencia. Yo voy a terminar, y creo que he cumplido con mi tiempo y les voy a dar espacio para poder preguntar. Yo voy a terminar con una frase de una autora española que se llama María Luisa Balaguer Callejón, que dice: la interpretación de la Constitución no puede fundarse en la estructura tradicional de la interpretación de la ley. De ahí que no pueda ser solamente interpretación de la Constitución, sino, sobre todo, interpretación constitucional del ordenamiento. Solo así resulta posible que la Constitución cumpla, bajo un sustrato social pluralista, su función de reconstrucción del ordenamiento. Ya que en un sistema que se construye democráticamente, la interpretación de la Constitución no puede ser algo distinto de la interpretación del derecho, ni la interpretación del derecho algo distinto a la interpretación de la Constitución. O la interpretación es una mera técnica de determinación de voluntad soberana encerrada en sí mismo, y entonces ya no es democrática,
o es el resultado de un proceso de integración de intereses y de valores abierto a la sociedad y al ordenamiento en su conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Impecable, por supuesto, la exposición. Damián, no sé si tenemos preguntas en el chat para hacerle a la doctora. No, todavía no, pero yo voy a aprovechar que tengo, como digo, el monopolio del micrófono. Voy a arrancar con una para la doctora, que básicamente, estando por ahí más cerca y conociendo el funcionamiento, los laboralistas identificamos un periodo del 2004 al 2012, por ahí, que hemos llamado como primavera laboral, en donde una serie de fallos salieron muy importantes para la rama. También algunos lo identifican con uno de los secretarios, el doctor Gialdino, pero bueno, independientemente de las personas, yo creo que hay que ver de órganos y ver cómo funcionan los órganos. ¿Qué opina usted, doctora, sobre los vaivenes que se pueden dar o oscilaciones que ve en la Corte con relación a justamente temas, por ejemplo, como los de nuestra materia, ¿no? Del derecho laboral? No hay duda que la Corte del 2013 en adelante tiene un marcado sesgo respecto del efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales, tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos conflictivos donde hay muchas tensiones. Tiene vaivenes, por supuesto, y tiene vaivenes, pero yo diría que tratemos, por eso yo insistí en esto, porque a veces le hacemos decir a los fallos de la Corte lo que los fallos no dicen. Esto es peligroso. Por eso yo insistía tanto que si nos reuniéramos en una mesa e hiciéramos trabajo de campo, a lo mejor llegaríamos a la conclusión que hay matices en el conflicto concreto, trátese de un conflicto laboral, un conflicto civil, un conflicto de otra naturaleza, que hay variables que indican por qué razón la Corte decidió establecer otro estándar. Entonces, por supuesto que hay cuestiones que también son estructurales. Si ustedes recuerdan aquel fallo en favor del derecho a la vivienda de la Corte contra Cava, ¿cuál fue el anuncio que se dio? La Corte reconoció el derecho a la vivienda del artículo 14 bis. No. ¿Qué es lo que hizo la Corte? En un caso concreto, con unas variables, yo diría, terribles: situación de calle, menor incapacitado, insuficiencia de albergue, riesgo a la salud, riesgo a la vida, porque el problema de la vivienda es estructural, como lo es el de la igualdad, o el de la desigualdad, mejor dicho. Entonces, tenemos que mirar cada caso concreto, porque de hecho, con posterioridad a ese fallo, la Corte en muchísimos no admitió el precedente Cava en materia de vivienda, porque no se daban los presupuestos tan particulares, donde además no era que le decía a Cava, usted tiene que dar vivienda. No, le dijo, mire, los medios que instrumentó hasta ahora no han sido suficientes para satisfacer los derechos fundamentales en este caso concreto. No sé si, Damián, respondo con esto la pregunta. Sí, por supuesto, doctora, por supuesto. Le leo una que ha hecho uno de los colegas que dice: ¿cómo interpreta el Instituto del Federalismo de Concertación que trae a colación la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en el antecedente Marchetti? Me parece que el colega hace referencia a uno de los últimos fallos que hubo con relación a... Sí, lo ha dicho antes la Corte también. A partir de la reforma del 94,
con las mejores intenciones, el constituyente reformador introduce una serie de normas para tratar de fortalecer al federalismo. En un contexto de realidad sociopolítica que de federal tiene poco, por no decir nada, desde hace años. Entonces, a partir de la reforma del 94, esto del diálogo institucional tiene que ver con esto: cooperación, coordinación, concertación. En este régimen federal, la intención del constituyente reformador es esa. Si ustedes me preguntan a mí si venimos teniendo éxito, digo no. Por eso al comienzo, cuando hacía la estructura, digo, cuidado, que me parece que estamos frente a una decisión trascendente, que es qué tipo de ejercicio de poder queremos en el marco de la norma fundamental. No sé si contesto la pregunta. Creo que ahí hay un quiebre entre lo que quiere el constituyente reformador, en cómo lo fortalece a ese federalismo tan maltratado de la Constitución del 53 y sus reformas, a lo que se da en una realidad política e institucional que me parece complicada. Sí, contesta, doctora, y hay un par más, pero me parece que van en la línea, ya son más de tinte de opinión. Yo no sé si estamos a tiempo. Juan, sí, discúlpame. te escucho. Sí, no, quería hacerle alguna pregunta a la doctora, si vos me habilitás, pero en igualdad de condiciones con relación a todos los colegas que están participando. Contesto las que usted tiene ahí, Damián, y después contesto la de Juan. Sí, cómo no. Yo le tengo para leer dos. Una que habla sobre, ¿qué opina usted, doctora, sobre los DNU emitidos por la presidencia, sobre no despedir, no suspender en el contexto de pandemia y la ampliación de la vigencia de esta cuestión de prohibición de despidos y suspensiones? Esa es una de ellas. Bueno, eso sería para otra reunión de Zoom. Pero bueno, en términos generales, yo soy en general crítica de los DNU, soy crítica del modo como ha sido reglamentado por el Congreso de la Nación. Creo que la ley reglamentaria de control de los DNU, porque es un acto complejo, ¿no?, entre el presidente de la República y el Congreso, es absolutamente inconstitucional desde mi mirada. Y entiendo que en situaciones concretas de emergencia, de imposibilidad de reunir al Congreso, el presidente de la República tiene la facultad. No estoy negándole esa facultad al presidente de la República. Pero cuando esa facultad pasa de excepcional a ordinaria, cuando esa facultad concentra el poder, evidentemente me alejo del fin del constituyente reformador. Reconozco, la técnica legislativa del 99, inciso tercero, es pésima. No pudieron cerrarla políticamente y no hay cosa peor que dejar un instituto que se suponía iba a limitar al presidencialismo abierto, y con la paradoja que le dan a quien integre el procedimiento de control la facultad de arreglarlo. O sea, es realmente, desde el punto de vista infraconstitucional, yo creo que hay una serie de inconstitucionalidades. Respecto al aspecto concreto que me preguntan, esto puede ser necesario en un momento determinado. Puede ser necesario, como lo fue a comienzo del 2020, para tomar un ejemplo, podríamos tomar muchísimos otros, pero cuando esto se posterga en el tiempo, en realidad estoy alterando el sistema de distribución y de pronto, de poder, y recordemos o tengamos presentes que yo tengo para mí que la Argentina vive en emergencia económica desde 1934.
con el congelamiento de los alquileres, recuerdan, hay varios fallos al respecto. El poder de policía amplio, la emergencia sumada al poder de policía amplio. Me parece que si venimos fracasando, deberíamos reformular las cuestiones y ver si encontramos soluciones alternativas para que esto no se prolongue. Es lo más fácil, prohibir, suspender, ¿me entienden? A esto me refiero, ¿no? No lo voy a resolver ahora, pero me parece que estamos cometiendo y actuando para que producir los mismos errores que venimos realizando desde hace muchos años. Gracias, doctora. Tengo una más, pero en orden de prelación le toca a Juan, así que, Juan, te escuchamos. Bueno, yo quería, doctora, formularle dos preguntas. Una de esas preguntas interpreto que puede ser la pregunta que le quisieran formular el resto de los colegas, y tal vez por timidez no la realizan, entonces la voy a realizar yo. Usted nos explicó bien, y por eso nosotros pensamos que esta debía ser la clase basal de todo el curso, porque a partir de allí, o a partir de aquí, de todas estas premisas que usted sienta, nosotros tenemos que empezar a caminar en los sistemas de reparación que tenemos, en lo que hace a nuestra disciplina en concreto, que es el derecho de daños laborales. Y a nosotros se nos presenta legislativamente un escenario donde el legislador, el Congreso Nacional, ha sancionado una norma que establece para el trabajador que ha sufrido un daño en su integridad psicofísica una opción que se presenta como excluyente. Entonces se le dice al trabajador, usted tiene que ir o por la reparación tarifada, y si va por la reparación tarifada, está renunciando tácitamente a la reparación plena que asegura el constituyente. Ahora, usted nos ha explicado bien, y estoy un poco adelantando mi posición, lo he escrito en un libro del año 2012, que para mí la opción rompe con esa dimensión constitucional que el constituyente manda asegurar en torno a una reparación plena, pero a nosotros nos interesa, creo a mí fundamentalmente, y creo que a los colegas también, saber su opinión, es decir, cómo podría articular, porque la Corte esto lo tiene que resolver, lo ha resuelto recién la Suprema Corte de Buenos Aires declarando la inconstitucionalidad de esa opción, es decir, ¿cómo piensa usted que la Corte resolvería en torno a la constitucionalidad de una norma que le está prohibiendo a un sujeto de preferente tutela constitucional acceder a la reparación plena que el artículo 19 garantiza para todos los ciudadanos de la nación? Yo me gustaría, no he leído el fallo del Superior Tribunal de la provincia, pero me parece que estamos transitando algunos de los estándares que la Corte construyó en Aquino. Esto es, rescatemos esto para que no haya confusión, porque por eso en dos fallos o en más los tiene la Corte. El régimen tarifario, entiendo yo que la Corte Suprema no lo ha descalificado en términos absolutos. ¿Cuándo lo va a descalificar? Y ahí viene la situación que ustedes tienen ahora. Si podemos demostrarle a la Corte que ese régimen tarifario no está y no tiene un resultado medianamente razonable respecto al concepto de reparación que nosotros estamos trabajando. Pero ahí tiene que trabajar quien hace el planteo de la inconstitucionalidad. Esto es, demostrarle claramente en el caso concreto, no sé de cuál era el caso, desconozco a qué caso concreto se refiere, pero no lo hagamos en abstracto. Esto sí creo que es importante. No hacerlo en abstracto, porque la Corte no lo ha descartado. Incluso en Aquino hay una diferencia en los votos en orden a quien lo descarta, que parece en términos absolutos, y quien no lo descarta, y simplemente dice, lo mismo lo dice en Rodríguez Pereira. Mire, no es que cualquier régimen tarifario va a ser descalificado, porque hay una serie de objetivos que busca el legislador
que pueden estar. Pero el punto es qué grado de razonabilidad tiene el resultado indemnizatorio de aplicar ese régimen tarifario. No sé si contesto, Juan. Sí, sí, perfecto. Y otra pregunta antes de pasar a una pregunta de una colega que veo allí en el chat. Sí. Tal vez es un tema muy, muy extenso, pero me gustaría que usted nos indique algunas pautas en torno a un tema que siempre, alrededor del cual siempre estamos orbitando, que es la obligatoriedad o la mal llamada obligatoriedad o no de los precedentes de la Corte. Es decir, en cuáles supuestos, bajo cuáles pautas puede interpretarse que los fallos de la Corte marcan una solución concreta y en cuáles cuestiones la Corte, más allá de que entre por la vía de la arbitrariedad, no está fijando una doctrina que el resto de los tribunales tengan que seguir. Bueno, es un tema complejo, Juan. En el régimen argentino, por haber adoptado el control difuso de constitucionalidad, en principio, todos los jueces de la República tienen la carga, la facultad de hacer el control de constitucionalidad. En última instancia, el intérprete último va a ser la Corte Suprema. Pero este es uno de los puntos claves que incluso nosotros hemos formulado a través del FORES, en una comisión que trabajó modificaciones a la Corte Suprema, para no tocar el esquema que tiene, sino para fortalecer algunos aspectos necesarios. Y uno era este, ¿no? ¿Qué hacemos, cómo manejamos con los precedentes de la Corte? Porque lo cierto es que la Corte recibe gran cantidad de recursos extraordinarios por sentencia arbitraria, que yo entiendo que es cuestión federal, pero esto también es materia de otra discusión, donde el problema es que le están pidiendo que se vuelva a pronunciar sobre temas donde ya ha establecido estándares. Entonces, a mí me parece que aquí debería haber una llamada a los tribunales inferiores. Yo creo que la Corte podría encontrar algún camino para establecer un estándar de en qué supuestos va a entender que es obligatorio su precedente. Pero por otro lado, los tribunales de grado, y esto lo digo, digamos, porque he estado también del otro lado de la mesa, o sea, del lado de ver las sentencias y los recursos que llegan, necesitan argumentar, fundar, por qué razón se van a apartar del precedente de la Corte. ¿Y qué es lo que puede hacer a un juez de instancia de grado apartarse? Precisamente esto. ¿Cuáles son las variables del caso concreto? Es de alguna manera lo que le pasó a la Corte con el problema estructural de vivienda. Se convirtió en tercera instancia, todo llegaba a la Corte, aún cuando no se dieran lo clarísimo que manifiesta la Corte cuando habla de las particularidades del caso. A mí me parece que este problema también vale para los abogados, ¿eh? También vale para los abogados. O sea, esta cosa que a veces los abogados tendemos a hacer referencias genéricas. Cuando le queremos demostrar a la Corte que no se puede aplicar su precedente, que hay que desarrollar el fundamento. Y el fundamento es constitucional, no es de derecho común. Porque por derecho común no le vamos a entrar fácilmente a la Corte. Entonces, este es el punto, ¿no? La importancia de cómo articular un problema serio, no resuelto, de qué grado y en qué casos el precedente de la Corte debería ser obligatorio para las instancias de grado. Puede haber otras medidas, digamos, con los tribunales de grado, cuando el apartamiento es manifiesto y grosero, ¿no? También.
también. No sé, Juan, si contesté. Clarísimo, doctora, muchísimas gracias. No, Damián, no sé si tenés alguna pregunta más. Sí, voy a hacer una suerte de síntesis entre varias que hay, porque hay una que me parece muy interesante, sobre todo los que ejercemos en provincia, que dice qué se opina sobre la tasa, qué opina la doctora, obviamente, sobre la tasa de interés aplicable, el derecho de propiedad del responsable y el derecho de reparación a la víctima. Esta es una pregunta que a los de provincia nos es bastante cara, habida cuenta que estamos con tasa de interés pasiva todavía, ¿no? Entonces, por ahí claro, quizás apunta a eso. Bueno, ese es un tema serio. Ustedes saben que en eso la Corte se viene manteniendo inflexible. Pero tenemos que pensar también que la Corte es tribunal político y tribunal jurisdiccional. Y que tiene que tener sumo cuidado también en mantener su propio límite en orden a aspectos tan conflictivos como este que están señalando, con el que yo concuerdo absolutamente. Creo que es algo que hay que seguir peleando, hay que seguir argumentando, porque en algún momento va a tener que haber algún replanteo. Entonces, a lo mejor no es inmediato, pero también tengan en cuenta que es muy importante el modo como se fundamente el agravio allí, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser un agravio constitucional, que sin duda lo hay, pero hay que ver cómo lo fundamos, de manera tal de que llegue un momento que lo obliguemos, sobre todo ahora, cuando tenemos control de constitucionalidad, más control de convencionalidad. Yo creo que fue siempre, pero me pongo a la altura de los tiempos, y como ahora todos hablamos del control de convencionalidad, pero primero es el control de constitucionalidad, al que puedo reforzar con el control de convencionalidad. Clarísimo, clarísimo. La Es un tema que a nivel político trae tantas cuestiones complejas que... A ver, yo no lo desarrollé, no lo mencioné. Cuando hablamos de los medios alternativos, medios intrusivos, cuando estoy revisando qué grado de razonabilidad, lógicamente en los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos un problema que es de recursos del Estado. Entonces, esto necesariamente está incorporando una variable que es difícil también para la Corte manejar, con independencia que el principio de progresividad, todo esto que tenemos, y con independencia de analizar políticamente, que el problema también, la pregunta sería, muchachos, ¿qué hacen con los recursos del Estado? Porque de lo contrario, el principio de progresividad es letra muerta. ¿Entienden lo que quiero decir? La paradoja es, en la medida de mis recursos, no tengo recursos. A ver, ¿de qué manera se están usando los recursos para dar respuesta a un mandato constitucional en tal sentido? Es muy complejo, pero nada, que hay que seguir argumentando. Gracias, doctora. Y en base, parte de lo que dijo es aplicable para esta, que se repite bastante entre los colegas, sobre su opinión de lo que sería el pase a las comisiones médicas como tránsito obligatorio, producto de una serie de leyes que las provincias han firmado en adhesión. A ver, ¿cuál es su visión de este pase de comisiones médicas como paso obligatorio, si es constitucional o no? Es una síntesis de varias preguntas, por eso... Claro, pero vuelvo a insistir. El hecho de que ir, o de la obligación de asistir a una comisión médica, no es a priori inconstitucional. O sea, dentro de los distintos estándares que tenemos, no estaría en condiciones de serle aplicado un control estrictísimo con presunción de inconstitucionalidad. Si un estricto o un intenso
porque tienen que demostrarme por qué razón es inconstitucional necesariamente el paso por la comisión médica. ¿Entienden a qué punto? Lo estoy hablando en abstracto porque no tengo caso concreto, pero no lo veamos en abstracto, porque corremos el riesgo de todo o nada. Condiciones médicas fuera, condiciones médicas sí. Entonces, el punto es esto. Trabajemos sobre qué aspectos inconstitucionales le vemos nosotros a esta obligación de la comisión. ¿Cuál es el fin que persigue la comisión médica? ¿Se cumple con ese fin? ¿El medio es la obligatoriedad? ¿Es necesario? ¿Tengo un modo alternativo de resolver esta cuestión considerando que el legislador se ha manifestado y que por lo tanto tengo cierta deferencia con la voluntad del legislador? No sé si entienden, por eso yo hablaba al principio de en realidad lo que yo generalmente trato es de acercar la herramienta constitucional que me permite argumentar para convencer. Muy claro, doctora. Hay algunas más que nos las vamos a guardar en el chat. La voy a despedir con lo que sería el cierre. ¿Qué opina de la constitucionalidad de las leyes de adhesión como mecanismo de las provincias a leyes generales? En realidad está dentro de este federalismo de concertación, de cooperación, de coordinación. Pero vamos a lo mismo. O sea, adhiero. Esto significa que nadie en ningún momento va a poder hacer un planteo de inconstitucionalidad, pero en el caso concreto. Fíjese lo que pasó con el fallo Formosa, porque nos lo olvidamos, digo a raíz de todas las cosas horribles y maravillosas que se dijeron del fallo de la Corte en Cava. En Formosa, la Corte reconoce la facultad de la provincia en el marco de facultades propias, exclusivas y excluyentes, y en el marco de la autonomía, lo mismo que le dijo a Cava. Pero ¿dónde va a trabajar? En el contenido, en la parte sustancial de las medidas adoptadas por la provincia. ¿Entienden Entonces yo puedo decir, es absolutamente constitucional la adhesión, pero eso no impide que en el marco de la provincia se pueda hacer un planteo judicial, porque hay casos que se ven afectados constitucionalmente. Impecable. No, sí. La complejidad del tema da para 3 Zoom más, sí. Pero bueno, lamentablemente no vamos a abusar de su generosidad. Bueno, solo espero que les haya sido medianamente útil y que les sirva ahora para hacer el trabajo de campo sobre aspectos del derecho infraconstitucional, que es sobre esto que me están preguntando. Bueno, Juan, te doy la palabra y le agradezco. Yo también me despido de la doctora. Le paso al doctor Formar. Bueno, gracias, Damián. Seguramente, doctora, muchas colegas van a tomar el desafío. Nosotros hemos planteado para aquellos que quieran tener no solo un certificado de asistencia al posgrado, sino un certificado de aprobación de la materia, que asuman el desafío de realizar un trabajo que siga las pautas de una nota de doctrina, y seguramente muchos y muchas tomarán estas pautas que usted ha dado y abrevarán en la dimensión constitucional de los temas que vamos a desarrollar a lo largo de la cursada, y seguramente también se los haga llegar para que usted vea que estas enseñanzas que hoy bajó a este humilde campo del derecho del trabajo han surtido sus efectos. Así que yo le agradezco muy profundamente que haya aceptado la invitación. Para nosotros es un honor. Sin lugar a dudas, jerarquiza nuestro posgrado
y nos hace muy felices, y invito a todos los colegas a estar atentos porque seguramente pongamos alguna clase extraordinaria en torno a este tema sobre el que le he preguntado por su actualidad, y que estén atentos también al material que les vamos a pasar. Nosotros hemos tomado nota de los distintos precedentes que ha mencionado la doctora, y vamos a circular el material, ¿sí? Así que no se preocupen que ese material lo van a tener, algunas notas de doctrina también, y la próxima clase ya nos vamos a internar en lo concreto en el sistema de riesgos del trabajo, en lo que hace al sistema especial de riesgos del trabajo, con la clase del profesor Daniel Machado, que como ustedes saben es juez de la Cámara de Santa Fe. Así que, doctora, le agradezco muchísimo. Les mando un saludo muy fuerte a usted y a todos los alumnos, las alumnas, los colegas, y la aplaudimos nuevamente, por lo menos de manera virtual, y en algún momento esperamos, no solo que la inviten a usted a Mar del Plata, sino que nos inviten también a nosotros, porque yo estoy en San Isidro y también tengo ganas de ir a Mar del Plata a encontrarme no solamente con usted, sino con todos los colegas. Con todo. Nada, yo agradecerles enormemente la invitación, el poder haber compartido con ustedes, a lo mejor dejo más dudas que certezas, y ahí viene el chat al pasar, y no puedo con mi genio, que alguien decía, justamente el problema es plantear la inconstitucionalidad. Claro, ahí está la clave de la cuestión, porque me parece que nos falta entrenamiento. Voy a decir algo que les va a sonar seguramente feo, pero hemos sido educados en las escuelas de derecho con una mente infraconstitucional. Si aceptamos esto, tal vez lo podemos revertir. No podemos pensar en términos de derecho común, de ley ordinaria, de código procesal, civil, comercial, lo que sea. Pensar en términos constitucionales es desarrollar otras habilidades. Les agradezco muchísimo la paciencia y solo espero que les sea útil. Nos vemos. Gracias, doctora. Por favor, Hasta luego. Por favor, recuerden llenar la planilla de asistencia. Sé que es molesto, pero es nuestra tarea administrativa para que todos puedan obtener su certificado. Muchas gracias. Reglas. Chao. Muchas gracias a la doctora y a los coordinadores. Chao, Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Les dejamos abierto la clase un ratito, así pueden llenar la planilla.